¿Qué tal, chicos? Ya está grabando. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Vamos a continuar con clase de operaciones de transferencia de calor para los chicos de Ingeniería de Industrias Alimentarias, ¿vale? Nos quedamos, el video pasado fue, precisamente vimos toda la parte de teoría, vimos el coeficiente convertido de transferencia de calor, el coeficiente del factor de incrustación y todos estos términos, ¿ve? Y las resistencias, ¿no? Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, ¿vale? Vamos a empezar con este que tenemos por aquí, que dice lo siguiente. Sí, dice, se va a enfriar aceite caliente en un intercambiador de calor de doble tubo a contraflujo, ¿sale? El tubo interior de cobre tiene un diámetro de 2 centímetros y un espesor despreciable. El diámetro interno del tubo exterior de la coraza, ahí creo que escribí mal, de la coraza es de 3 centímetros, ¿sale? De aquí, el tubo interior tiene un diámetro interior de 2 centímetros, el otro es de 3 centímetros, ¿sale? Por el cual fluye agua a una razón de 0.5 kilogramos por segundo. Entonces sabemos el flujo másico del agua fría y el aceite por el espacio anular. El espacio anular es la parte alrededor de la tubería, ¿sale? Que también es un tubo, ¿sale? Que es de 0.8 kilogramos por segundo. Y tomando las temperaturas promedio del agua y del aceite como 45 y 80 grados respectivamente, son con las que vamos a trabajar, chicos. Nos piden determinar cuál es el coeficiente global o total de transferencia de calor para este tipo de intercambiador, ¿sale? Si se fijan, aquí está la representación del intercambiador de calor. Esa contraflujo o contracorriente de tubo doble. Por esta parte, precisamente, entra el agua fría y por acá sale, y por esta otra sección entra el aceite caliente, inunda toda esta cámara de aquí y sale por acá, ¿vale? Entonces, nos piden calcular el coeficiente convectivo de transferencia de calor, ¿sí, chicos? Entonces vamos a ver qué fórmula podemos utilizar para hacer ese cálculo. Entonces, si están de acuerdo conmigo, podemos utilizar esta expresión, me la voy a traer para acá y nada más voy a quitar algunos términos. Nos piden calcular U. ¿Cuánto valdrá U? Entonces vamos a eliminar algunas cositas de aquí, ¿sí? Para ir empezando. Entonces, vamos a eliminar estos. No nos piden en la parte interna ni externa ni nada de eso, ¿sale? Nos están pidiendo de aquí. Vale, ahora, primeramente, nos dicen que el intercambiador de calor tenga incrustaciones, chicos. No, ¿verdad? Entonces vamos a eliminar estos valores. Precisamente esta RF y esta ROI, que precisamente indican resistencias por incrustación. Entonces nuestro sistema no tiene incrustaciones, ¿vale? Entonces vamos a hacer otra consideración, chicos. Vamos a suponer precisamente que, y pues precisamente son consideraciones, que la resistencia, ¿vale? Que la resistencia precisamente por conductividad, ¿sale? En la pared va a ser despreciable. ¿Por qué? Pues precisamente es un tubo de cobre. El cobre tiene una conductividad térmica muy, muy alta, ¿sale? Entonces podemos eliminar este término de aquí. O lo vamos a eliminar para este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Entonces nos quedaría esta expresión de aquí, ¿sale? Entonces, si se fijan, el ejercicio ni siquiera se molesta en darnos de cuánto es el diámetro o los diámetros interno y externo, pero de esta tubería de aquí. O sea, nos está dando el diámetro de aquí hasta acá de esta tubería y de aquí hasta acá de la tubería exterior. Pero se fijan, el ejercicio ni siquiera nos dice cuánto es el diámetro de grosor. Es a lo que me refiero, el diámetro del grosor. Por eso podemos hacer la siguiente suposición, y precisamente que también nos sirve para calcular esa R de la pared, ¿sale? Y la suposición que vamos a hacer es de que, lo pongo por aquí, es de que precisamente el área AI, el área interna, va a ser muy parecida al área externa, ¿sale? Y vamos a suponer que estas dos van a ser igual al área superficial, así como tal. Entonces, si esto se cumple, chicos, entonces puedo eliminar esta, esta y esta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me va a quedar mi expresión? Entonces, yo elimino estos términos de aquí y me va a quedar así, como la expresión que ya les había puesto anteriormente, ¿sí? Y ojo con eso, a lo mejor pues se preguntarán, profe, pero ¿usted cómo hizo para deducir eso? ¿Cómo hizo para quitar la R de la pared? Es que el ejercicio ni siquiera te dice de cuánto es este grosor de aquí. El grosor de este tubo de aquí.
este tubo de aquí. No nos dice el grosor de este tubo, nos dice del centro, o sea, nos da el diámetro interno, este diámetro de aquí, y nos da el diámetro externo, que es de aquí hasta acá, ¿sale? Pero no nos dice de cuánto es este grosor. Entonces, cuando no les den ese diámetro, chicos, lo que ustedes van a considerar, ¿sale? Es de que ese diámetro es tan pequeño que precisamente pueden hacer esta suposición. Y como ese diámetro, esa diferencia es tan pequeña, pues también, pues esa resistencia en la pared, pues la pueden suponer como cero, ¿sale? Entonces, llegamos a esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que necesito para calcular la U, chicos? Pues lo que necesito para calcular la U es el coeficiente convectivo de transferencia de calor en la parte interna y en la parte externa, ¿sale? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para calcular estas H's? Pues ahora se viene lo bueno. Sí, chicos, estas H's se calculan, ¿sale? A partir de correlaciones con números adimensionales, ¿sale? Entonces vamos a tener que hacer uso de números adimensionales, como ya les dije. Vamos a tener que calcular precisamente números de Reynolds y números de Prandtl, ¿sale? Déjame ver si estoy bien. Sí, vamos a tener que utilizar números de Prandtl, números de Reynolds, para poder calcular precisamente los números de Nusselt, ¿sale? Porque si ustedes recuerdan, el número de Nusselt es una correlación precisamente, o relaciona el coeficiente convectivo de transferencia de calor y la conductividad térmica, ¿sale? Entonces de ahí es donde lo vamos a obtener, ¿vale? Entonces dejen borro esto por acá y nos vamos a esta parte de aquí, ¿sí? Entonces vamos a empezar a resolver el ejercicio. Para hacerlo más pronto, vamos a utilizar una hoja de cálculo, que precisamente es Excel, que aquí lo tengo abierto, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que vamos a ir necesitando. Aquí voy a ir poniendo las ecuaciones nomás, ¿sí? Entonces, primero vamos a ver, pues, qué necesito para hacer los cálculos, ¿no? Entonces, vamos a ver cuáles son las ecuaciones que voy a requerir, ¿sí? Entonces, primero, pues, las ecuaciones que yo voy a requerir, pues, vamos a ver. H lo vamos a determinar a partir del número de Nusselt. Entonces el número de Nusselt se define, chicos, como, déjenme ver, se define como H por D, ¿sale? Es el D, donde D es el diámetro hidráulico, que ahorita pues vamos a ver cuál es ese diámetro hidráulico, dividido sobre K, ¿sale? Entonces vamos a tener que calcularlo con este. Entonces para eso pues necesito saber cómo calculo el número de Nusselt. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces para calcular el número de Nusselt, primero yo tengo que calcular lo que se llama número de Reynolds. Ustedes ya lo deben de conocer. Y el número de Reynolds, acuérdense que es una relación entre las fuerzas conductivas, entre las fuerzas conductivas entre las viscosas, ¿sí? Las de convección entre las viscosas. Entonces, es igual a la densidad, es igual a la densidad de tu fluido, multiplicado por la velocidad, multiplicado por el diámetro, ¿sale? Y dividido entre la viscosidad. ¿Vale? Así es como se calcula el número de Reynolds, ¿sí? Para un fluido en una tubería, claro está. Hay que señalar eso. Ahora, dependiendo del valor del número de Reynolds que ustedes calculen, chicos, va a ser cómo van a calcular ustedes el número de Nusselt, ¿vale? Entonces, primero hay que hacer el cálculo del número de Reynolds. Pero para calcular el número de Reynolds, yo necesito conocer las propiedades de mis fluidos. Entonces, vamos a calcular primero las propiedades de nuestros fluidos, ¿vale? Entonces, vamos a calcular las propiedades. Propiedades del que tengo agua. Y también vamos a calcular las propiedades del aceite, ¿vale? Oh, Dios mío. Ahí está. Propiedades del agua. Y después vamos por las propiedades del aceite, ¿sí, chicos? Propiedades del aceite. Propiedades del aceite. Aceite. Muy bien. Entonces vamos a calcular estas propiedades. Y las vamos a poner aquí en una listita. Entonces estas propiedades, chicos, ustedes... Oh, Dios mío. Estas propiedades ustedes las pueden obtener de su libro, ¿sale? Se pueden ir a su libro y se van a la parte de los apéndices. ¿Qué propiedades son las que a mí me interesa conocer? ¿Vale? Vamos a buscar la densidad, la conductividad térmica, el número de Prandtl y la viscosidad, ¿vale? Entonces nos vamos hasta el final de su libro, ¿vale? Nos vamos hasta el final de su libro y buscamos precisamente... Primero vamos a buscar las del agua. Buscamos en las tablas, en la tabla A9 las propiedades del agua. Acuérdense que vamos a suponer que las propiedades del agua se comporta como... que el agua que estamos utilizando se comporta como un líquido saturado a esa condición de temperatura, ¿sale? Acuérdense que
Eso lo vieron en termodinámica, ¿sí, chicos? Entonces no voy a entretener mucho en eso. ¿Cuáles? Eso es importante, hay que anotarlo aquí también. ¿A qué temperatura se supone que vamos a leer las propiedades del agua? Pues a 45 grados centígrados, chicos, porque esa es la temperatura precisamente que nos está diciendo el ejercicio, que a esa temperatura calculemos las propiedades del agua y las del aceite las leamos a 80 grados centígrados. Entonces me vengo para acá y precisamente las busco y se fijan, aquí están en esta tabla y entonces veo aquí 45 grados centígrados y aquí las leo rápidamente, ¿sí? Y precisamente son las siguientes. Déjenme ver. Va a ser esta densidad de 990.1, va a ser esta conductividad térmica, acuérdense del líquido, de 4.18, va a ser este número de Prandtl, ¿vale? El número de Prandtl, que es de 3.91, y la viscosidad de 1.596 por 10 a la menos 3. Entonces vamos a anotarlas y nos las traemos para acá. Entonces vamos a hacer aquí una lista con nuestras propiedades, ¿sí, chicos? Entonces aquí le vamos a poner... y aquí le vamos a poner densidad. ¿Dónde está la densidad aquí? Densidad. Vamos a poner densidad. La densidad es igual a 990.1 kilogramos por metro cúbico. ¿Sí? Oh, Dios mío. Ahí está. Ya tenemos la densidad. Ahora, ¿qué más les dije que tenemos que leer? Tenemos que leer precisamente la conductividad térmica, la cual es igual a 0.637, ¿sale? Y estos van a ser watts por metro grado Kelvin. Por metro Kelvin, ¿vale? ¿Y qué otra cosa necesitamos? Pues necesitamos el número de Prandtl, ¿verdad? Vamos el número de Prandtl, que precisamente lo leemos de esa tabla, el cual es, acuérdense que es un número dimensional, así que esto no tiene dimensiones. El número de Prandtl para el agua de esas condiciones es de 3.91 y nos falta otra definición que precisamente es la viscosidad. Entonces la viscosidad para el agua de estas condiciones la podemos tomar como, déjenme ponerlo un poquito más para arriba porque me quedó muy abajo. Entonces vamos aquí a poner la viscosidad, se me va esto, entonces aquí ponemos viscosidad. Viscosidad es igual a, quedamos que es igual a 0.596 por 10 a la menos 3, ¿verdad? ¿Y qué unidades tiene? Son kilogramos metro segundo. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya tengo todas las propiedades del agua que precisamente lo leímos de su tabla aquí. ¿Sí? Entonces nada más me faltan las propiedades del aceite. A esa. Oh, Dios mío. Tú no. Ahí está. Entonces me faltan las propiedades del aceite, pues a esas condiciones, ¿no? A 80 grados centígrados. Vamos a ver cuáles son, ¿sí? Entonces nada más borro esto y ahorita las buscamos en la tabla y las ponemos aquí, ¿vale? Entonces vamos a buscar precisamente las propiedades. Lo tardado de esto es precisamente buscar las propiedades y hacer changuitos porque no tengan que interpolar, porque están entretenidos, ¿no? Entonces vamos a buscar propiedades del aceite. Vamos a buscar aceite. Aquí hay algunos líquidos, glicerina, aceite, es esta, aceite para motor. Y aquí tenemos las propiedades, miren. A 80 grados centígrados, estas son las propiedades del aceite. Las encuentran en la tabla A13, ¿sale? Donde precisamente aquí tenemos esta columna es la del Prandtl, esta es la de la viscosidad, esta es la de la conductividad, esta es la del CP y esta es la de la densidad. ¿Sale? Entonces las leemos y son 852, es 0.138 la conductividad térmica, el número de Prandtl es de 499.3 y la viscosidad es esta que tengo por aquí de 0.0323, bla, bla, bla. Entonces vamos a ponerlas por acá, chicos. Entonces vamos a poner aquí que la viscosidad es igual a 852, precisamente la conductividad térmica de cuánto es de 0.138, ¿vale? El número de Prandtl es de cuánto, chicos, es de 499.3 y la viscosidad quedamos que es de 0.03232, ¿sale? Ahí está, ya tenemos las propiedades. Ahora sí vamos a empezar a hacer algunos cálculos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitaremos primeramente hacer aquí, chicos?
Entonces, ya tenemos estas propiedades. Vamos a empezar primero, si están de acuerdo conmigo, vamos a empezar a analizar el agua. Para calcular el número de Reynolds, yo ya tengo la densidad, el diámetro. ¿Cuál es el diámetro de esta tubería? Son 2 centímetros, así que ya lo tengo, ¿vale? Ya conozco la viscosidad, pero ¿conozco la velocidad a la que está fluyendo el agua en la tubería, chicos? ¿La conozco? No, ¿verdad? No conozco la velocidad con la que está fluyendo el agua ahí, ¿vale? Entonces, ¿cómo le hago para calcular la velocidad, chicos? Pues muy sencillo. Acuérdense de la definición de la densidad, ¿sí? De aquí podemos calcular algo. Si ustedes recuerdan, chicos, la densidad se puede definir. La densidad, acuérdense que se define como masa sobre volumen, ¿verdad? Pero también lo podemos poner como, para un fluido que es incompresible, lo podemos poner como el flujo másico, ¿vale? Sobre el flujo volumétrico, ¿vale? Esa es otra definición, ¿sí? Así ya no se les olvida, ¿vale? Si se acuerdan de la definición de la densidad, pues ya no se les va a olvidar esto otro, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer los cálculos para el agua. Entonces, para el agua. Entonces acuérdense que densidad es igual a masa sobre volumen. Pero, van a decir, profe, pero yo necesito la velocidad. ¿Cómo le hago para calcular la velocidad? Pues acuérdense de la definición del flujo volumétrico. Oh, Dios mío. ¿Vale? Acuérdense del flujo volumétrico a que es igual, chicos. El flujo volumétrico se define como el área transversal, ¿vale? El área transversal multiplicado por la velocidad, pero esta es una velocidad promedio, ¿vale? Por una velocidad promedio, ¿sí? Entonces, así, si se fijan, aquí está la velocidad, entonces ya puedo sustituir. Entonces, sustituyendo eso, llegaría a la siguiente expresión. Llegaría a la siguiente expresión, donde tendría que precisamente la velocidad. Si nosotros sustituimos esta aquí, puedo despejar la velocidad, ¿verdad? Entonces me va a quedar que la velocidad es igual al flujo másico. Al flujo másico, que yo tengo aquí, me lo traigo para acá y lo pegamos aquí, dividido entre la densidad, ¿vale? Multiplicado por el área de sección transversal, ¿verdad? Por el área. Aquí el detalle es cuánto es el área, ¿sí? Pero yo puedo calcular el área, chicos. Conozco el diámetro de la tubería interna. ¿Y cómo calculo una área transversal? ¿Vale? ¿Cómo calculo esa área transversal, chicos? Si mal no recuerdo, esta área transversal la pueden calcular como pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a poner, pues eso, ¿no? Que nada más lo pongo así. Entonces esta podemos ponerla como pi por radio al cuadrado. A ver si no me estoy equivocando con ese cálculo, chicos. Vamos a ver si sale. Está bien, entonces ya vamos a calcular primeramente la velocidad del agua caliente, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo aquí, si gustan. Voy a empezar a ir anotando las propiedades del agua. Entonces, ¿cuáles fueron las propiedades del agua? Pues su densidad, conductividad térmica, el número de Prandtl, y la viscosidad. Entonces, su densidad es de 990.1, la conductividad es 0.637, ¿vale? El número de Prandtl es de 3.91 y la viscosidad es de 0.596 exponente a la menos 3, ¿sí? ¿Cuál es el diámetro interno de la tubería? El diámetro interno de la tubería es de 2 centímetros. Entonces, ¿cuál será? Oh, Dios mío. Vamos a ponerlo en metros de una vez, ¿no? Entonces, nada más lo dividimos entre 100 para que esté en metros. Entonces, ¿cuál va a ser el radio? Entonces, va a ser esto entre 2, ¿no? Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a calcular cuánto es el área. Pues el área precisamente sería pi por este radio. Oh, Dios mío. Por este radio elevado al cuadrado. Vamos a ver. Y pues nos da... a ver, denme un segundo. Pues nos da ese resultado, ¿verdad? Entonces, ya podemos calcular el número de Reynolds, ¿verdad? Entonces, ¿cómo calculo el número de Reynolds? Acuérdense. Número de Reynolds. Entonces, bueno, si quieren lo ponemos aquí. Vamos a traernos esto, ¿no? Pero nos falta calcular la velocidad, ¿verdad? Oh, Dios mío. Entonces vamos a calcular primero la velocidad. Entonces, la velocidad de mi fluido, oh, Dios mío.
La velocidad con la que está fluyendo el agua en la tubería la podemos calcular como, me faltó algo, chicos, el flujo másico, ¿vale? M flujo. El flujo másico del agua, ¿de cuánto quedamos que es? Está entrando a la tubería a 0.5 kilogramos por segundo. Entonces ya con eso puedo calcular la velocidad, ¿vale? Entonces la velocidad, acuérdense que es igual al flujo másico dividido entre el área de sección transversal por la densidad del fluido, ¿verdad? Nos va a dar la velocidad promedio. Entonces la velocidad promedio por la que fluye con la que fluye este fluido nos da de 1.6 y esto serían metros sobre segundo, ¿sale? Ojo con eso, chicos. Este resultado de aquí sería a 1.6 metros sobre segundo. Es la velocidad a la que está fluyendo el agua dentro de esa tubería. Esa es una velocidad promedio, ¿verdad? Entonces ahora sí, calcular Reynolds. Calcular el número de Reynolds, ¿vale? Para el agua a esa temperatura, ¿sale? Vamos a calcular el número de Reynolds. Entonces déjenme traigo esto para acá. Vamos a calcular el número de Reynolds para ver cómo le vamos a hacer para calcular el número de Nusselt. Acuérdense que eso es bien importante. Nosotros tenemos que conocer primero el Reynolds para saber cómo calcular el Nusselt, porque dependiendo del régimen, si es laminar, si es entre laminar o intermedio entre laminar y turbulento, de eso va a depender la ecuación que vamos a tener que utilizar, que no se les olvide eso, ¿sí? Entonces vamos a ver de cuánto nos da el número de Reynolds, chicos. Número de Reynolds. El número de Reynolds se calculaba, quedamos como la densidad por la velocidad por el diámetro. ¿Sí, los 2 centímetros? Creo que sí. Dividido entre la viscosidad. Entonces nos da un número de Reynolds bien grande. Este número de Reynolds nos dio, ¿sale? De 53.000, ¿vale? Nos da un número de Reynolds de 53.000, ¿sí? Ahí está, acuérdense que es un número dimensional, ¿sí? No tiene unidades. Entonces, si ustedes recuerdan, bueno, no sé si ya llevaron dinámica de fluidos, pero cuando tenemos un número de Reynolds en una tubería que sea mayor a 10.000, ¿vale? Nuestro número de Reynolds es mayor que 10.000, ¿sale? Entonces, este fluido que yo tengo aquí es un fluido que está en régimen turbulento, ¿vale? Es un fluido en régimen turbulento, ¿sale? Quiere decir que está en flujo, es un flujo turbulento, ¿sale? Entonces, como es un flujo turbulento, chicos, para calcular el Nusselt para un flujo turbulento se calcula de la siguiente manera. Hay una correlación ya para tuberías que nos dice lo siguiente. El número de Nusselt va a ser igual a, déjame ver, 0.023 que multiplica a el número de Reynolds elevado a, déjame ver a cuánto, a la 0.8 por el número de Prandtl, ¿sí? Elevado a ¿cuánto? A la 0.4. Oh, Dios mío, ya no me dejó. El número de Prandtl, ya sé cómo. No. Ok, número de Reynolds al 0.8. Oh, Dios mío. Y multiplicado por el número de Prandtl a la, a la 0.4. Ahí está. Así se calcula, chicos. Pero ojo, aquí voy a poner una nota. Esta ecuación solo se utiliza si Reynolds es mayor de 10.000, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Para flujo turbulento. Ecuación, ¿vale? Solamente se utiliza para flujos turbulentos en sistemas en tuberías, ¿vale? Si les da curiosidad, chicos, si quieren checar esta parte de aquí, se pueden ir al capítulo 8 de su libro de Sengel, donde precisamente viene toda esta parte de cómo se calculan, cuáles son las relaciones entre estos números adimensionales, para ver qué ecuaciones son las que se tienen que utilizar. Yo precisamente en estos ejercicios, pues yo les voy a ir dosificando, pues precisamente conforme vayan dándose los casos, cómo se hacen estos cálculos, ¿vale? Pues en un examen pues no les voy a poner un régimen que no hayamos visto, ¿sí? Entonces no se preocupen. A lo mejor les digo en dónde investigarlo, ¿sí? Pero pues nada, no pasa de eso, así que no se me alarmen, ¿vale?
Entonces aquí yo les voy diciendo esta parte. Entonces ya tenemos cómo se calcula el número de Nusselt. Entonces vamos a calcularlo, chicos. Entonces el número de Nusselt me lo voy a traer para acá y lo vamos a calcular aquí. El número de Nusselt se calculará precisamente para el agua, ¿sale? Acuérdense que estos son los cálculos para el agua, como 0.023 multiplicado por el número de Reynolds elevado a la 0.8, oh Dios mío, y luego multiplicado por el número de Prandtl, ¿verdad? Que es este de aquí, pero este tiene que estar elevado a la 0.4, ¿verdad? Entonces esto nos da un número de Nusselt de, sí, 240. 240.26. Lo ponemos por acá, ¿no? Control C, Control V. Y lo ponemos por aquí. Esto nos va a dar un número de Nusselt de 240.26. ¿Vale? Ya tenemos el número de Nusselt, chicos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer con ese número de Nusselt, profe? Ah, pues acuérdese. ¿A qué más era igual el número de Nusselt? Ah, pues el número de Nusselt, acuérdese que es igual al coeficiente convectivo de transferencia de calor por el diámetro hidráulico y por la conductividad térmica. Entonces, aquí está la H que yo necesito, chicos. Aquí está la H. Vamos a despejar esta H, ¿vale? Entonces, yo despejo esta H. Entonces, si yo despejo la H, pues me va a quedar que H es igual a el número de Nusselt multiplicado por la K y dividido entre el diámetro, ¿no? Así me queda. Entonces, pues ya bien facilito, ya puedo calcular cuánto vale H, ¿no? Entonces vamos a hacer ese cálculo, chicos. Esto me lo voy a traer para acá para que vean cómo se hace el cálculo. Entonces vamos a calcular el valor de H para el agua, ¿vale? Entonces esto va a ser igual al número de Nusselt multiplicado por la conductividad térmica del agua y dividido entre el diámetro hidráulico, ¿verdad? Que es el diámetro en este caso. Y nos da un H de 7252, que lo anotamos por acá. Es de 7252.28. Y esto acuérdense que tiene unidades de watts por, ¿dónde está? Por metro cuadrado, grado centígrado. ¿Vale? Que no se les olviden las unidades importantes. Metro cuadrado, grado centígrado o grado Kelvin, como quieran ponerlo, ¿sí? Acuérdense que ese cambio, pues, al fin y al cabo es un cambio en el denominador, ¿sí? Entonces ya, oh, Dios mío. Entonces ya tenemos un valor de H. Ya tenemos esta H, que es la H para el agua. Ahora necesito la H para el aceite, ¿vale? Entonces vamos a hacer el cálculo del número, precisamente del número de Reynolds para el aceite, ¿vale? Calcular Re para aceite. ¿Pero qué necesitaba para calcular el Reynolds del aceite primero, chicos? Ah, pues primero necesitaba calcular cuánto es su velocidad, ¿no? Pero pues ya tenemos la fórmula, ¿no? Entonces lo podemos hacer rápidamente, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo. Nada más aquí hay que poner un pequeño paréntesis, chicos. El área, esta área de aquí, bueno, aquí voy a borrar esto. El área del aceite se calculó de una manera diferente, porque si están de acuerdo conmigo, es un par de tubos, ¿sale? Entonces, por donde va cruzando el aceite es por el tubo exterior, ¿sale? Entonces, el área del aceite se va a calcular como calculando el área total menos el área del centro. No sé si me doy a entender, porque por el área del centro no va circulando aceite, por el área del centro va el tubo por donde circula el agua. Entonces hay que restar el área total menos el área del centro. Eso nos va a dar el área por donde está fluyendo el aceite. Para que lo puedan entender, vamos a ver esta figura. El aceite estaría fluyendo por la parte externa, ¿vale? El agua estaría fluyendo por la parte interna. Entonces, el área por la que fluye el aceite va a ser esta área menos el área chiquita esta de aquí, ¿sale? Entonces, tenemos que calcular el área externa y le restamos el área interna, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese cálculo, chicos. Todo lo podemos calcular de la siguiente manera. Vamos a poner que el área real, por así decirlo, el área real va a ser igual al área externa menos el área interna, ¿vale? Entonces esta va a ser igual a es pi, oh Dios mío, si están de acuerdo conmigo sería pi por diámetro interno, pi por el diámetro de la tubería interna, dividido sobre 4. Y este tiene que estar elevado al cuadrado, ¿verdad? Pi, porque es como pi por radio. Jijijijiji.
Ahí está. Y luego esto debe de ser menos, ¿vale? Bueno, esto debe ser de la externa, ¿vale? Menos. Aquí este debe ser de la externa, ¿eh? Aquí me equivoqué. Esto debe ser de la parte externa, ¿sí? Le voy a poner de E para decir que es de la parte externa. Menos el diámetro de la parte interna, ¿vale? Entonces, si se fijan, aquí yo puedo factorizar, ¿no? Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar pi sobre 4 multiplicado, claro está. ¿Dónde está pi? ¿Dónde está pi? Pi sobre 4 multiplicado por la diferencia de estas Ds, ¿verdad? El diámetro de la parte externa, elevado al cuadrado, menos el diámetro de la parte interna, elevado al cuadrado. Entonces hacemos ese cálculo, chicos, para ver de cuánto nos da el área real, que va a ser esta área de aquí, para calcular la velocidad para el aceite. Entonces lo voy a pegar aquí y de paso me chuto esta de aquí, porque, bueno, no se crean, a lo mejor la voy a necesitar, no sabemos todavía. Y esta la pongo por acá. Ahora vamos a poner aquí las propiedades. Que lo muevo para acá. Y aquí vamos a poner las propiedades del aceite, porque los vamos a requerir, ¿verdad? Entonces las propiedades del aceite, pues voy a copiar esto de acá y lo voy a pegar acá porque pues, van a ser casi los mismos datos. ¿Cuál es la densidad del aceite? La leímos y era de 852 kilogramos por metro cúbico, la conductividad es de 0.138, oh Dios mío, 0.138, el número de Planck es 499.3 y la viscosidad es de 0.03232. ¿Sí? Ahí está. Ya tenemos aquí las propiedades del aceite. Y ¿cuál es su diámetro del aceite? De la tubería donde va de la tubería donde va el aceite. Pues su diámetro es 3 entre 1000, 3 entre 100, ¿no? Para ponerlo en centímetros. Ahí está. Es el diámetro de la tubería por donde va el aceite, ¿sale? Entonces aquí vamos a hacer un cálculo extra. Bueno, y el radio pues sería esto sobre 2, ¿verdad? Pero pues no lo vamos a requerir. Entonces, para calcular el radio real, el área real, el área por donde va fluyendo precisamente el aceite, la vamos a calcular con esta fórmula que tengo aquí, chicos. ¿Sí? Con esta fórmula que tengo aquí. Entonces se va a calcular como pi sobre 4 que multiplica a el diámetro externo, que precisamente es este de aquí elevado al cuadrado, menos el diámetro interno, que es este de aquí elevado al cuadrado. ¿Vale? Y vamos a ver de cuánto nos da. Y nos da esa área. ¿Vale? Esa sería la área precisamente que tenemos que utilizar para aplicar el número de Reynolds. Bueno, primero para calcular la velocidad, ¿verdad? Entonces vamos a calcular primeramente la velocidad. Entonces déjenme traigo este valor del área y la pegamos por acá. Entonces nos quedó precisamente que el área, por así decirlo, el área efectiva, ¿sale? Va a ser igual a eso. Oh, Dios mío. Y estos son metros cuadrados. Ahí está. Entonces así calculamos el área. Entonces ahora sí ya podemos calcular la velocidad, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Para calcular la velocidad del aceite, primero tuvimos que calcular el área. Nada más que espero que haya quedado claro cómo se calculó o para qué, cómo se calcula el área para esto. Acuérdense, porque es el área externa, ¿sí? No es todo el área, porque una parte del área pues ya está ocupada por la tubería interna. Entonces, vamos a calcular la velocidad con la que promedio con la que se mueve el aceite, que precisamente sería, ¿cuánto es el flujo del aceite, chicos? Es de 0.8, ¿verdad? Entonces ya podemos calcular la velocidad del aceite, que es el flujo másico dividido entre la densidad del aceite y multiplicada por el área, ¿vale? Entonces nos queda que la velocidad del aceite es de 2.39. A esa velocidad se está moviendo. 2.39. Esa es la velocidad a la que se mueve. Ahora ya podemos calcular el número de Reynolds para el aceite. ¿Vale? Vamos a calcular el número de Reynolds para el aceite, chicos. Acuérdense que el número de Reynolds se calcula como, me lo traigo para acá por si han despistado como yo, que me esté siguiendo por aquí. El número de Reynolds lo vamos a calcular como la densidad multiplicada por la velocidad. La velocidad, ¿dónde está? Aquí está. Ojo aquí, chicos, por el diámetro. Pero acuérdense, no debe de ser todo el diámetro de la tubería, porque pues no sería todo ese diámetro. Acuérdense que a este diámetro le tenemos que quitar,
sería este diámetro menos esta otra parte, ¿sí? Porque le tenemos que quitar esa parte de diámetro que ya está ocupada por la tubería interna, ¿sale? Le tenemos que quitar la parte que ya está ocupada por la tubería interna de diámetro, ¿sale? Y dividido entre la viscosidad, ¿vale? Entonces esto nos da un Reynolds de 630.31. Esto nos da de 630.31, ¿vale? Y como es un número dimensional, ¿sale? Entonces aquí nos fijamos que mi número de Reynolds, ¿sale? Mi número de Reynolds es menor a, déjenles pongo aquí, a 2300. Esto significa que mi fluido está en régimen laminar. Fluido en régimen laminar, ¿vale? Quiere decir que el aceite está fluyendo de manera laminar, mientras que el agua en la tubería está fluyendo de manera turbulenta. Por lo tanto, no puedo utilizar esta ecuación porque el aceite no está fluyendo de manera turbulenta. Tengo que hacer el cálculo de una manera diferente. Entonces, para calcular precisamente, ¿cómo calcular precisamente el número de Nusselt para un fluido laminar, ¿sale? En una tubería, tenemos que hacer uso de una correlación diferente, ¿sale? Nos podemos ir a su libro de Sengen y nos vamos a la página, puede ser la 492 o puede ser en la, sí, pues en la 492, ¿sale? En la 492. Si alguien tiene dudas de cómo se hacen estos cálculos, puede leer precisamente este capítulo 8, donde aquí vienen todos esos cálculos, ¿sale? Entonces los invito a que si gustan, pueden echarle un ojo a esto. Entonces, en esta sección tenemos flujo para sección anular entre tubos concéntricos, ¿sí? Entonces, precisamente este es para fluidos que están que son laminares, ¿sale? Y aquí tenemos esta tabla, ¿sale, chicos? Entonces vamos a utilizar esta tabla para poder calcular de cuánto va a ser nuestro número de Nusselt. Entonces, si se fijan, para leer de esta tabla, yo necesito una relación DI sobre D0, ¿sale? Donde DI es el diámetro pequeño y D0 es el diámetro grande. Entonces vamos a hacer este cálculo de aquí, ¿sí? Entonces, dejen nada más le pongo por acá que vamos a continuar, ¿vale? Un segundito, ¿sí? A ver, borramos esto y subimos aquí un poquito y seguimos aquí para el aceite, ¿verdad? Entonces, aquí le vamos a poner calcular nu para el aceite, el número de Nusselt. Entonces el número de Nusselt lo vamos a calcular a partir de esta expresión que tenemos por aquí, chicos. Entonces, pues si quieren, pues nos lo traemos, ¿no? Nos lo traemos para nuestra presentación. Oh, Dios mío. Quería hacer la captura, pero no me dejó. A ver. ¿Cómo hago la captura de esto? En edición. Ay. Sí, aquí está. Me voy a traer este para acá, para que lo puedan tener ahí. ¿Sí? Y este lo ponemos aquí. Ya está, para que lo puedan ver, ¿no? Entonces vamos a calcular ese DI sobre D0. ¿Sí, chicos? Entonces vamos a hacer el cálculo de DI sobre D0. DI sobre D0. Vamos a ver de cuánto nos da a nosotros, ¿vale? DI sobre D0, vamos a calcularlo por aquí. Lo vamos a calcular aquí. DI sobre D0, ¿vale? Y les dije, tiene que ser un número fraccionario, es siempre el diámetro más pequeño dividido entre el diámetro más grande. Entonces vamos a ver de cuánto nos da. Nos da de 0.66666, ¿vale? Entonces tenemos que irnos a nuestra tabla, chicos. Tenemos que irnos a nuestra tabla y tenemos que buscar un valor de 0.666, pero no hay 0.666, hay 0.5 y 0.1, ¿sale? 0.666, ¿sale? Nada más están esos. Entonces tenemos que interpolar para esta NI, ¿sale? Porque precisamente ese valor de I es NUI, indica el número de Nusselt en el espacio anular, ¿sale? Este sería en el espacio interno de la tubería, este es en el espacio anular. Entonces vamos a calcular esta NU.
es este. Entonces vamos a tener que interpolar entre estos dos valores. La interpolación pues ya se las dejo a ustedes, chicos, ¿vale? Entonces interpolando van a llegar a un valor de NUI igual a 5.446, ¿sale? Entonces eso les toca a ustedes hacer ese cálculo. Entonces ya conocemos el número de Nusselt. Y con el número de Nusselt, chicos, pues ya muy rápidamente, pues déjenlo, pongo acá también en mi archivo, ¿verdad? El número de Nusselt, cuando hagan la interpolación, les va a salir 5.446, ¿sí? Entonces, acuérdense que la H, ¿cómo la calculan? Pues acuérdense que H se calcula a partir de esta expresión que yo tengo por aquí. Bueno, a partir del número de Nusselt, ¿no? Entonces, el Nusselt es igual, en este caso el Nusselt de I, no es el Nusselt para el aceite, ¿sale? Se calcula así. Entonces nada más despejamos de esa ecuación H. Déjenme traigo esta ecuación. Entonces nos va a quedar esto de aquí, ¿sale? Entonces nada más hay que sustituir, chicos. Entonces, me traigo esta expresión. Bueno, esa expresión ya la tengo acá, ¿verdad? Entonces vamos a calcular H. Entonces H se calcula precisamente, aquí está, como el número de Nusselt, que precisamente lo obtenemos por interpolación, que ya le toca a ustedes hacerlo, chicos, multiplicado por la conductividad térmica y dividido entre el diámetro. Pero acuérdense que tiene que ser el diámetro hidráulico. Entonces tiene que ser este diámetro menos este otro diámetro, ¿sale? No es este diámetro nomás, ¿sí? Tiene que ser el diámetro hidráulico, o sea, el diámetro real. Entonces aquí nos sale que H es igual a 75.15. Entonces aquí ponemos 75.15, ¿vale? Entonces ya tenemos el valor de las dos H's. Una es independiente, pueden ponerle HI, H0, cualquiera de las dos, ¿sale? El chiste es tener las dos valores de H, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a sustituir en nuestra ecuación de acá del principio, fíjense, en esta. Tanto lío para calcular unas H, chicos. ¿Se fijan? Entonces sí, sustituyendo, vamos a ponerle por acá, sustituyendo, y aquí ya tenemos nuestra expresión. Entonces le sacamos el inverso a esta expresión, y si le sacamos el inverso, ¿cómo sería, chicos? Pues le sacamos el inverso de los dos lados, entonces nos va a quedar que U es igual a 1 sobre todo esto. Ahí está. U es igual a 1 sobre todo esto. Nada más le saqué el inverso. Nada más hay que sustituir aquí. Y si sustituimos, pues vamos a ver cuánto nos da. Entonces me lo traigo para acá y lo pego por aquí. Entonces ya vamos a hacer el cálculo, chicos. Este me lo chuto. Este también se va. Este se nos va. Y este otro también se nos va. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el cálculo de U. Entonces U va a ser igual. U va a ser igual a 1 sobre, y abro un paréntesis y pongo 1 sobre este valor de H más 1 sobre el otro valor de H, ¿vale? Es independiente cuál sea U y U0, ¿sale? Esto nada más va a ser importante cuando tengan las áreas internas y externas, ¿sale? Eso sí va a ser importante. ¿A qué me refiero con internas y externas? Me refiero a del grosor de la tubería, ¿sale? Nada más va a ser importante cuando eso. En este ejercicio, pues, es independiente de eso. Así que lo calculamos así rápidamente, estos dos valores de H. Entonces vamos a ver cuánto me da. Y me da un valor de 74.42. Y lo ponemos por acá y analizamos nuestro resultado. Me da un resultado de 74.43, ¿verdad? Y si se fijan, tiene las mismas unidades. Va a tener unidades de watts, metro cuadrado, grado Kelvin, ¿sí? Y ya con eso tendríamos resuelto nuestro ejercicio. Ya calculamos el coeficiente convectivo global de transferencia de calor para este intercambiador de calor, chicos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan algo que les dije importante del análisis, chicos? Que cuando tuviéramos sistemas donde las áreas podíamos suponerlas como iguales, la conductividad térmica de transferencia de calor del tubo interno sea muy alta y que podamos decir que vale 0 y que no haya incrustaciones, les dije, no sé si se acuerdan, lo voy a poner aquí, les dije que el valor de U, ¿dónde está? Les dije que el valor de U va a estar definido por el coeficiente convectivo de transferencia de calor más pequeño. ¿Cuál es el coeficiente convectivo de transferencia de calor más pequeño que calculamos aquí, chicos?
Uno es de 75 y el otro fue de... ¿Dónde está? De 7252. Pues el de 75 es el más chiquito, ¿verdad? ¿De cuánto es nuestro resultado de U? 74.43. Es casi igual que 75, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí se cumple, ¿vale? Entonces con esto ya podemos ver que precisamente el valor de U siempre va a estar definido por lo general, o puede ser la suposición de que el valor de U va a ser el valor más pequeño del coeficiente convectivo de transferencia de calor, ¿sale? Siempre hay que hacer el cálculo, ¿vale? Siempre hay que hacer el cálculo, chicos. Hagan el cálculo para afinar los resultados, pero quiero que noten ese detalle. Si se fijan, mi valor de U es bien parecido a mi valor de H. ¿Por qué? Porque este valor de H es mucho más pequeño. Bueno, es más pequeño, no mucho más pequeño, pero es más pequeño que este otro, ¿vale? Por eso mi valor de U pues es casi igual que el coeficiente convectivo para el aceite, ¿vale? ¿Por qué? Porque el aceite tiene el coeficiente convectivo de transferencia de calor más pequeño. ¿Por qué? Porque su régimen es un régimen laminar, ¿sale? Precisamente por eso lo podemos decir, ¿vale? Entonces, bueno chicos, eso es todo por este videito. Si les quedan dudas, porfa, pónganme en la parte de los comentarios, mensajes por Teams o por correo electrónico, cualquiera sea el caso. Bueno chicos, espero que se encuentren muy bien, cuídense mucho y nos vemos hasta el próximo video. Chao, chao.